Bueno, gente, estamos con Cora hoy aquí en un parque a lo natural, comiendo huevos. ¿Qué tal, Cora? Bueno, Aquí estamos disfrutando. ¿para qué no hemos venido hoy aquí? ¿De qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar del Gran Camino de Santiago, algo que recomendaría a todo el mundo por varias razones y que para mí fue una experiencia que, más allá de que sea un camino religioso o que esté enfocado ahí o que tenga una idea preestablecida de lo que es el Camino de Santiago, en sí mismo el salir de la zona de confort y abrirte al mundo en general es algo que siempre te va a aportar. Por eso se lo recomendaría a todo el mundo, independientemente de si crees en una cosa u otra o simplemente quieres buscarte a ti mismo o desconectar del día a día. Vamos a comenzar un poco. El camino de Santiago, hiciste ese camino, ¿qué edad? ¿Cómo se fraguó en ti la mente? ¿Diste solo? ¿Cómo te fuiste? Vamos a darle caña a la entrevista, bueno, el diálogo este. Y aparte así también te lo puedo explicar a ti, que todavía no lo hemos hablado. Me tiene intriga también. Vale. Digamos que empecemos por COVID, ¿no? Época COVID, mucho encerramiento, mucha introspección, muchos cambios. Y el 2020-2021 ya estaba como mejor, paso a paso, fue yendo mejor. Si no me equivoco, el 2020 estaba todavía con la idea, pero no se había materializado. Pero no del camino, sino de abrirme, de explorar nuevas cosas. Lo del camino no lo tenía pensado en ningún momento, nunca lo había pensado. Y ya por el verano de 2021, si no me equivoco, creo que fue por ahí, en septiembre concretamente, pues estuve trabajando el verano, tal, me salió un contrato que era solo para verano y se dio todo porque justo se acababa el trabajo, era un trabajo en el que yo pasaba mucho tiempo ahí solo conmigo mismo, de vigilante de seguridad, tal, y en esos momentos que yo estaba en ese trabajo me llegó un libro, y el libro de Paulo Coelho ese, del Diario de un Mago, que lo conoce mucha gente, y curiosamente hablaba de Camino de Santiago, habla de todo eso, lo aborda desde una... Yo a veces lo he pensado, digo, no sé si será real todo lo que cuenta, yo creo que un poco de mezcla, él hace como un poco de mezcla entre fantasía y la realidad, pero lo que contaba ahí era increíble, totalmente increíble. Lo mismo sí fue verdad, ¿eh? Lo mismo, no lo sé. ¿Cómo se llamaba el libro? Pues creo que se llama así, El Diario de un Mago, no sé exactamente. Creo que es cierto, ¿eh? O su experiencia, ¿no? Puede ser, tiene como... Lo Es he que leído yo. no recuerdo el título exacto, ¿sabes? Pero No me era... acuerdo bien. No sé qué, no sé cuánta, El Diario de un Mago. Sí, No un recuerdo el espectáculo, título. un espectáculo. Pero sí era eso que escalaba la cascada, ¿no? No sé si te acuerdas. Los monasterios. Contaba muchas cosas del perro. Sí, El porque perro había ese que le atacaba. Eh, Pues todo ese libro a mí me fue como que dije, hostia, Camino de Santiago, ¿qué es esto, no? Lo he escuchado de reojo, pero no. Entonces investigué un poquito. A las 2 semanas me fui, literalmente. ¿Dejaste el trabajo? No, el trabajo se acababa justo. Ah. O sea, que se dio todo, el trabajo se acababa, yo me quedaba con todos los ahorros de todo el verano, que no había gastado nada, tenía más de 2.000 euros ahorrados. Entonces, claro, ya dices, vale, más de 2.000 euros me puedo ir de sobra, pero de sobra. Sí, porque además... Sí, Y además es barato. Pero el tema es que yo no sabía nada, ¿no? Yo en esos momentos simplemente vi eso, me pareció interesante y dije, no me lo pensé tanto como otras veces, otras cosas que te piensas en la vida, fue como, tengo que ir. Una llamada interna, como algo que tú sientes, y pues la mayoría de gente pues ya lo que hace el 90% es informarse de los albergues, de dónde van a empezar, de muchas cosas. Empiezan como a informarse sobre informarse, diría yo, porque al final creo que tienes que descubrir por ti mismo cuando estás allí lo que es. Pero bueno, entiendo que hay gente que quiere tenerlo todo organizado en su cabeza, que para mí eso es perderte todo. Pero bueno, hay gente que quiere tenerlo todo organizado en su cabeza, ¿no? Y para mí eso es lo contrario a precisamente salir de la zona de confort. Es completamente lo contrario. O sea, para mí fue como todo. Fue como hacer camino, pero con todo. Yo miré el punto de salida, pensé en Francia,
luego vi que había un BlaBlaCar en Burgos que era barato, así dentro de poco. Pensé, digo, mira, por aquí pasa el camino, simplemente vi que pasaba por ahí y dije, ya está, pues en Burgos, porque sí, no hubo una razón más concreta. Luego cuando ya llevaba tiempo andando dije, pues tenía que haber empezado al principio, ¿no? Porque Claro. es lo lógico. Pero en ese momento, claro, tampoco pensaba yo que fuera a andar como andé, porque yo fui con la idea de verlo un poquito como era. Y ahí podemos, si quieres, vamos a ese punto, al punto Sí. de llegada, ¿no? O mejor, punto de salida, de cuando sales con la mochila, que eso es algo que todo el mundo... ¿Qué echas en la mochila, no? Porque tú, cuando vas a coger el tema de la mochila, tal, todo el mundo te dice, no te eches de más, que luego te va a sobrar, tal. Efectivamente me pasó lo mismo, pero en mi caso, como tengo experiencia con los scouts y tal, es verdad que me sobró bastante menos. Me sobró bastante menos, pero aún así me eché cosas de más. El tema es que salí yo con la mochila en BlaBlaCar desde Murcia, directamente con la mochila en el coche. Fue una conversación súper interesante con el hombre, que fue bastante enriquecedora. Y llegué allá a Burgos y yo llegué sin saber nada del camino, absolutamente nada. Pues nada más llegar, me paro en un banco, me siento aquí, como estamos ahora mismo, así nada más llegar y me encuentro a un chico que resulta que su abuelo era como prácticamente de los más famosos que actualmente estaban en el camino, porque tenía un albergue que llevaba como, no sé si, a saber, no cuánto, no me acuerdo los años, pero ponle 50, 60, a saber los años que llevaban. Muchísimos años llevarían, ¿sabes? Su abuelo a lo mejor llevaba como 30, pero que eso llevaba abierto ya más todavía, incluso, creo. Vamos, de los más antiguos Ajá. del camino. Y fue increíble porque me dio unas pistas, me dejó unas claves. Nada más llegar, o sea, yo nada más llegar me encontré eso. Fue Y me potente, dijo, ¿no? fue muy potente porque fue como una señal de que ya nada más llegar empezaron a pasar cosas. O sea, nada más llegar, fue solo llegar y ya empezaron a pasar cosas. Empezaron a pasar cosas, me encuentro a ese chico, me dice que tengo que ir a tal sitio, me lo apunto en una libreta. Me hice una libreta que tenía todo, era el plan para escribir todo día un diario con la libreta y no usaba el móvil, o sea, escribía todo en la libreta, una libretita pequeña y ahí escribía las cositas. Entonces apunté cosas que más tarde en el tiempo ocurrieron, porque él me guió, me dijo esas palabras clave, esas zonas. Tienes que ir a esta ecoaldea, me dijo, ¿no? Tienes que ir a este albergue. Y claro, todo eso se quedó grabado en la libreta, pero fue clave, porque si no yo nunca hubiera buscado esos sitios, nunca hubiera encontrado esos sitios. La casa del alquimista, bueno, unos sitios que son una putísima locura, hablando así tal cual. Y, y que si no me lo hubiera dicho ese chico cuando llegué, nunca lo hubiera encontrado. Continúa, continúa. Bueno, Esto es como una película. es una película todo. Plan, Y bueno, fue- y lo bueno es que lo estás canalizando ahora, recordando, sin previo preparamiento y sin nada, ¿no? No, claro, lo tengo todo estructurado. Eso no se me va a olvidar nunca. Y yo quiero contar una cosa que es importante, un tema que quería tocar, que es el tema de la mochila, pero ya cuando llega, y el tema de acostumbrarse a andar. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque siento que hay mucha gente que hace el camino de Sarria, que es lo más comercial, lo que más la gente ha hecho, que son como las 4 últimas etapas, 5 o 6 días andando. Y yo cuando me dicen eso digo, mira, para mí lo siento, pero no has hecho el camino, sinceramente. O sea, no es porque yo haya hecho más y tú hayas hecho menos, sino porque para mí no sabes lo que es el camino, no has llegado ni siquiera a probar la punta del iceberg. Te has quedado en la punta del iceberg, ¿no? Te has quedado ahí, pero no has llegado. ¿Por qué cuento eso? Porque yo llegué y tardo 4 o 5 días en acostumbrarme al peso de la mochila, a mi cuerpo. 4 o 5 días. En esos 4 o 5 días lo pasas mal, ¿vale? Porque duele la espalda, duele las piernas, duermes menos, andas mucho y no estás acostumbrado, quieres llegar ya al albergue, ¿no? Y yo lo pasé un pelín mal, entre comillas. Disfrutaba, pero no tanto. Iba como sí, disfrutando del paisaje, pero todavía no estaba potente. Y ya al quinto o sexto día ya te empiezas a hacer con el peso, tu cuerpo se pone fuerte, tus piernas se van acostumbrando. Entonces, por eso yo que la gente que ha hecho esa ría, te has quedado como en el punto en el que empiezas a acostumbrarte y ya te vas. No terminas de sacarle desde mi punto de vista. Y también por el hecho de que un tema que me parece importante es que me fui solo, que para mí eso es bastante clave en esta experiencia.
Exactamente. Fue clave porque no es lo mismo irse con alguien que irse solo. Parece una tontería, pero si te vas con un amigo, te vas con alguien, pues ya vas con ese programa, por Sí. así decirlo, ese personaje, como que ya eres de una manera distinta cuando estás solo, ¿no? De cierta manera, por mucho que sea tu mejor amigo, o ya estés condicionado el uno al otro, de cierta manera, aunque seas tú mismo. Entonces, para mí, clave irse solo, o por lo menos una de ellas, irse solo. Y, y lo que empezó a ocurrir, que es como el orden cronológico que quería seguir, cuando yo salgo de Burgos, ya llevo 5 días más o menos, los primeros días fue súper increíble, Maravilla. pero yo recuerdo de ya cuando empecé a andar por los campos inmensos que no había nadie, 5 horas solo andando, 6 horas solo andando, no encontrarme absolutamente a nadie, porque en esa etapa estábamos hablando de septiembre, me fui a finales de septiembre, la gente se Buah, está volviendo, ya ves. la gente es cuando se vuelve y yo empiezo. Entonces mucha menos gente, no había tanta gente y había veces que me tiraba días enteros andando solo. Y eso era un milagro, porque yo estaba el día entero andando solo por unos sitios que no tenía ni idea absolutamente dónde estaba, por una introspección. Mientras tú vas andando, tú llegas a unos niveles de introspección que es imposible llegar en donde tenemos tantas distracciones No, normalmente. total. Es muy difícil llegar a ese pensamiento tan vacío, que aparezcan patrones, que tú los observes y digas, hostia, este patrón que está apareciendo yo no sabía ni que estaba, pero aparece todo el rato. Entonces, si aparece todo el rato será porque es algo que yo tengo instaurado en mi mente, un miedo o algo. Y ahí yo me di mucha cuenta de muchas cosas que a día de hoy tendría que volver para volver a darme cuenta. Pero me apunté muchas cosas, muchas reflexiones. Y bueno, seguimos con... ¿Quieres preguntar algo de ese tema? ¿Te viene alguna pregunta? Es que es mágico. Pues seguimos escuchando. Mágico. Y ahora te surgirá Claro. seguramente alguna... No, te llevaste lo justo. Aunque el otro día me dijiste que si te vas ahora te llevarías menos. Vale, ha hecho buena Te pregunta. llevarías menos todavía. Ha hecho buena pregunta porque volvemos al tema de cuando yo empiezo, me di cuenta de que elegí la mala mochila. Elegí una mochila que era mala. Ah. Era mala para mí, me hacía daño en los riñones Uf, y era muy pequeña para mí. Entonces me hacía daño en los riñones, no tenía otra. claro, es que Entonces eso hay que preparárselo un poco. yo no me preparé nada, fue Claro. todo... ¿Qué pasa? Uf, Yo voy andando y me encuentro una mochila seminueva, no estaba nueva, pero no estaba vieja. manifestación. Más que manifestación, fue la vida que me lo trajo. Así. Te lo regaló. Porque yo no, en ese momento yo no estaba ni pensando. Sí, pero tú en estabas eso. pensando, necesito una mochila. No, ahí no. Ahí Eso fue todavía no. después. Ah, No. Eso ¿No la fue- cogiste? Eso es lo que te iba a contar. Eso fue más tarde. Ah, Lo de porque yo en ese camino. Se pone caliente. Yo en el camino me encontré 2 mochilas. 2. Pero es que, bueno, una no me la encontré, pero esa que estamos hablando, yo me di cuenta de que mi mochila me hace daño. Y andando por ahí yo escuché el rumor de que la gente dejaba botas, la gente dejaba tenis, la gente dejaba ropa. Yo sé Pues por qué yo lo me he hecho encuentro, también, pero lo hice con mi padre. pues yo me encuentro una mochila. Encuentro una mochila y en ese momento tienes que tomar una decisión. Dices, me arriesgo a coger esta mochila que no está muy nueva y suelto la mía. Y eso hice. Cogí, cambié todo de tal, dije, me va de puta madre, me iba mucho mejor que la que tenía. Maravilloso. Y la otra la mandé por correo supuestamente y nunca llegó a mi casa. No se sabe qué pasó. A ver, la deja ahí. La iba a dejar, pero era de mi hermana. Ah. Es lo que se suele hacer. Se suele hacer por el intercambio que ha hecho, Y pues tu dejar la tu tuya. hermana te hubiera dado un cate. Me hubiera dado un cate, Aunque luego te pero lo dio. fíjate que al final se perdió. Se perdió. Quiero decir, la ley esa de que tú das y al final se Es perdió. verdad, se perdió. Porque yo la cogí, entonces se tenía que perder. Porque yo había cogido algo que no era mío, que habían dejado para mí. Entonces yo tenía que dar algo. Y se perdió, no apareció la mochila nunca. Y se mandó por correo, pero no apareció nunca. No, Exactamente. No llegó. Tenía que haberla dejado ahí. No sabemos qué pasó, pero no llegó. Sí, pero sí, yo tenía ese sentimiento de dejarla, ¿no? Pero bueno, el caso es como empieza todo, yo me empiezo a flipar con las Ahí cosas está la que... magia ya funcionando. Claro, ya nada más que desde el primer momento. Pero es que todo se vuelve increíblemente mágico cuando yo empiezo a sentir cosas que no había sentido nunca hace bastante tiempo. Y que son como si tú fueras capaz incluso de ver las infinitas millones de posibilidades que tenías. Como, digamos, como yo lo veía como líneas de tiempo. O sea, yo estaba en un punto y decía, vale, es que si me paro ahora en este pueblo tengo esta posibilidad, pero es que si sigo andando tengo otra posibilidad, pero es que si ahora me voy a hablar con este tengo esta posibilidad. Entonces yo veía como había un montón de líneas de tiempo que solo cambiaban según yo tomaba una decisión u otra.
Y yo empiezo a reflexionar sobre eso, sobre todas las cosas que pueden cambiar en cuanto a una decisión cada día. Y empiezan a pasar cosas de ese estilo, de sincronías muy fuertes, de encontrarme, bueno, ahí hice millones de amigos y gente que justo venía con la frase que yo necesitaba, o estábamos los dos en la misma reflexión y hablábamos y nos quedábamos mirando como diciendo, ¿cómo es posible que estabas tú pensando lo mismo? Y que estamos andando y estamos hablando exactamente de lo mismo que estábamos reflexionando cuando estábamos solo una hora antes, ¿no? Ese tipo de cosas que nos quedábamos sorprendidos diciendo, increíble que justo nos crucemos andando y claro, te tirabas andando 5 horas con ellos. Y luego veía ahí un punto, ¿no? Lo curioso es eso, que a lo mejor tú veías a esa persona y luego la volvías a ver a los 10 días, ¿sabes? Llevabas 10 días sin verla y tú dices, vamos a ver, si estamos en el mismo camino, ¿cómo es posible que no nos hayamos cruzado otra vez? Pues no sé por qué, pero cada uno tenía un ritmo tal y de repente te cruzaba a los 10 días siguientes. Y tú decías, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en estos 10 días? Y todo un punto clave que es Castrojeriz, ese nombre que lo he buscado antes para acordarme, porque hay tantos nombres que se te va. Y ahí pasa una cosa bastante clave, que es el tema que te conté de esto, de este palito tan mágico que en este caso lo ha hecho mi padre, esta maravilla tan bonita. Eso es espectacular, está ya a mano, ¿no? Pero en ese caso, en el Camino de Santiago, pues a mí me hacen un regalo, un bastón, que no fue este, pero me lo he traído para que se vea, porque esto es el símbolo también del camino, que te va apoyando muchas veces en momentos duros. Y yo no había tenido ningún bastón, llevaba como ya 10 días andando, cosas así. Y a todo esto yo no sabía nunca dónde dormía, no sabía nunca dónde iba a dormir, no sabía nunca dónde iba a llegar. Las típicas preguntas que todo el mundo hace cuando va andando es: ¿a dónde va hoy? ¿Dónde duerme hoy? ¿Hasta dónde llega? Y yo siempre decía, no lo sé, donde me lleve la vida, ¿no? Y la gente se sorprendía, ¿no? Porque mucha gente iba con esos planes establecidos de llegar a un sitio, o querían llegar a tal fecha, y yo veía como que mucha gente se perdía en el objetivo, se perdían en el fin y se estaban perdiendo el medio. O sea, querían llegar al sitio y se estaban perdiendo todo lo que estaba pasando en ese momento. Y querían llegar ya al pueblo, Claro. o a Santiago. Es que tengo que llegar el día 10, me decía alguno. Es que tengo que llegar, tengo prisa, tengo que volver ese día. Y yo digo, no recomiendo hacer el camino si tiene un día que volver, sinceramente. No recomiendo. Entiendo que por ciertas situaciones, obviamente, pues hay que trabajar ciertas cosas, pero yo no recomendaría hacerlo de esa manera. Porque si no tiene otro remedio, sí, ¿no? Pero si tiene otra opción, yo recomiendo no tener ningún día de vuelta. Ninguno. Porque es que hasta te puedes quedar a vivir ahí. Si es que te puedes quedar a vivir en el camino. Que te puedes quedar a vivir ahí. Sí, pues... pero la gente coge casi siempre sus vacaciones y... Pero claro, que... es Sí, difícil por eso, por las obligaciones luego, ¿sabes lo que te digo? sí, lo sé. Sí, he dicho que no Pero hay gente que lo puede hacer así. que yo entiendo que por qué se hace, pero que si se puede hacer de otra manera, 1.000.000 de veces, o bueno, o tiene unas vacaciones vale más Pero amplias. tú lo hiciste sin saber, cuando volvías. Yo tuve la suerte de que justo acabé ese trabajo, de que tenía unos ahorros y ya no tenía otro trabajo más. Entonces, claro, yo necesitaba explorar, conocer, y se dio todo porque no tenía fecha de vuelta, tenía dinero. Con 2.000 euros en el Camino de Santiago, si tú lo haces bien, puedes hacerlo de ida y de vuelta, creo yo, perfectamente. Claro que sí. Literalmente, o sea, puedes hacer de ida y de vuelta, si quieres, pero administrándolo muy bien. Si no, pues de ida, con hacerlo de ida. Pero si lo haces con lo justo, te da para largo. Bueno, seguimos con el mago. El mago. El mago. Así que yo hago una pregunta por aquí. El mago. Yo me encuentro un hombre, llego mejor, cronológico. Llego de andar unas ruinas templarias, ¿vale? A todo esto, antes de eso, antes de que se me olvide, yo me había parado en un pueblo a comer y me nació, vi que estaban muy petados en ese bar, en un restaurante, había una chica atada que iba a cantar y me nació decirle, oye, necesitáis ayuda, ¿sabes? Necesitáis ayuda sirviendo los platos, lo que sea. Y me dijo, pues sí, tal, no sé qué. Y le estuve ayudando un rato porque nos tiramos hablando 2 horas, una conexión mágica con la mujer de la taberna. Y cuando acabo de eso me ponen un plato de lentejas inmenso, ¿sabes? Que yo le dije que era vegetariano, me pusieron un plato de lentejas buenísimo. Me lo regalaron, ¿no? Porque yo me salió ese acto de ayudarle en ese momento y me regalaron
un pedazo de plato increíble. Y no me acuerdo el nombre exactamente, si no lo diría, porque fue mágico, pero que son cosas que ya empiezan a pasarte, ¿no? Ahí se ve mucho el dar y recibir por todos Sí, en el lados, camino se ve mucho eso. se ve mucho por todos lados. El acto de entrega. El acto de dar, Y el del agradecer. exacto, agradecer y de dar. Y ahí tú te das cuenta de que cuando das, recibes. Y Pura ley de la manifestación. sí, por pura ley sí, como quieras llamarlo, de dar, recibir, Sí, al final el ciclo, ¿no? Sano. Sí, es como yo diría Purificación. yo creo que más bien sería la ley de la abundancia. Eso. Ley de la abundancia. Eso sería la abundancia. Ley de la abundancia. Porque tú cuanto más das, más recibes. Eso. Eso sería la abundancia. Y con acto de hacerlo de corazón. Sí, no interesadamente, ¿no? Que también puede funcionar, ¿no? Y eso la gente lo usa para mal en ese sentido, porque también puede funcionar. Porque si tú das interesadamente, es probable que también recibas, ¿sabes? Pero ya lo estás haciendo, tiene un interés detrás. Sí vas a recibir, pero ya hay como un juego ¿cómo se dice? Un juego mental, ¿no? Como de usarlo a favor tuya. En este caso, yo diría que la abundancia no se trata de eso, se trata de que tú lo das porque te nace, pero no espera a que llegue algo, no estás esperando a que el otro te dé, porque si no ya se está convirtiendo eso en que ya estás interfiriendo tú en esa ley. No estás aprovechándote o interesándote, lo estás haciendo de manera interesada, ¿no? En este caso, yo creo que si lo haces de manera interesada, no te pasan las cosas igual. No llegaría lo que me pasó a mí, que vamos a seguir contando. Y una de ellas fue cuando llegué a unas ruinas templarias, que eso fue increíble. Los sitios que hay ahí son absolutamente mágicos, tío. Después de toda esa introspección que llevé, ¿sabes? Llego a una ruina templaria andando días solo y me encuentro... ¿Cómo te acuerdas de todo? Qué maravilla. Me encuentro un sitio, tío, enorme, Coge. que estaba roto. Ahora después que si no me... ¿sabes? Después. Me encuentro un sitio abierto ya porque estaba roto, estaba en ruinas, daba al cielo, pero antes había estado cerrado. Y yo pensaba eso cerrado, digo, madre mía, eso era inmenso. Digo, ¿cómo tenía que ser eso antes? Una ruina, imagínate, enormes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un hombre lo había restaurado, estaba viviendo ahí detrás en el monasterio, y solo los poquitos que observábamos nos dimos cuenta de que se podía dormir ahí. Porque eso solo te dabas cuenta si tú eras muy observador y hablabas con el hombre, entonces tenía un cartelito por ahí pequeño, porque claro, ahí no se quedaba todo el mundo, ahí se quedaba el que le llamaba la ruina. Y eso fue, o sea, la gente ni lo veía. ¿Tú dormías ahí? La gente no se dio ni cuenta de que podía dormir ahí. Y no solo era más barato que las otras zonas de más adelante, sino que eso era un regalo, o sea, era único el poder dormir en esas ruinas que además el hombre no hizo la cena y todo, bueno. Te hacía la cena, te daba la cama, no sé qué. Como un druida, mágico. Y aparte lo hacía donativo, que eso era lo más increíble. Y tú habías dicho, abundancia. Abundancia pura. Y ya no deja más de sorprenderme porque yo, como iba abierto a eso, pues ocurría. Pero no deja de sorprenderme más aún cuando al día siguiente de dormir en ese sitio maravilloso, mítico. Me encuentro... Bueno, nos habla... Déjame que vea palo mientras que cojas palo. Nos habla creo que era, no sé si era monje o cura. Creo que era más bien monje el hombre, ¿no? Pero nos habla el monje de allí de la zona, que hay un hombre que vive ahí detrás en la calle que está medio loco, ¿no? Esa fue como su... Porque yo entiendo... El loco es más cuerdo. Eso digo, que yo entiendo que el hombre tenía una visión distinta a la mía o quizá la tuya. Y él, pues ya sabemos que hay gente que ve a alguien que está iluminado como que está loco y al revés, ¿no? Como a lo mejor tú y yo vemos a alguien que decimos, hostia, este ser está iluminado y la gente dice, qué payaso, ¿no? Como puede ser el Calleja, ¿no? El Calleja filósofo. No, es verdad. De aquí un saludo. De aquí un saludo. Te queremos. Que sabemos que es un genio y la gente como no lo entiende, ¿sabes? Pues le tiran al cuello. Los tacha, ¿no? O porque se ven reflejados en sus propios apegos y en sus propios miedos y en sus propias inseguridades, entonces lo proyectan en el otro, ¿no? Entonces, este hombre llego más bien, y me cuenta el monje lo que te acabo de decir, que al día siguiente, ya de haber dormido espectacular, mil gracias a ese hombre, de aquí donde esté, nos cuenta eso, ¿no? Que había un hombre que estaba loco, fue su definición. Y lo dijo como
sí, como un poco despectivo, entre comillas, ¿no? Un poco así, que todo el respeto a él, pero Sí, pero que tú dijiste aquí hay algo que choca. yo dije, yo quiero conocer a ese hombre, ¿no? Ajá. Porque yo, cuando me dijo que era un hombre que tenía una casa inmensa, nos dijo eso, que tenía una casa inmensa pero vivía en la calle, ¿no? Algo así dijo. Yo dije, ¿Qué? digo, hostia, este hombre. Y entonces nos llevó y estaba detrás justo. O sea, si tú no, es lo mismo que antes, si tú no sabías que estaba ese sitio ahí, no llegas. Pero había carteles que indicaban a llegar al lugar. Sí, pero que hay poca gente peregrino iba. No se enteraba nadie porque tienes que estar fijándote y eso está en el camino. Pero si tú no observas, te pierdes muchas cosas del camino. Detalles. Por eso la gente que va al final, yo creo que si yo a lo mejor vi una parte, no llegué a ver todo, porque esa gente vio menos todavía, ¿no? Los que van Vamos, enfocados. yo no he visto eso. Pero bueno, Cuando yo fui, Ah. yo iba con etapas, descansaba, pueblo, etapas, claro, porque iba marcado el día que me tenía que volver. exactamente. Porque Sí, no tienes tanta libertad. No. No tienes tanta libertad. Al final va un poco condicionado. El caso es que yo llego, claro, como yo me podía quedar 3 días si quería en el pueblo. Me da igual, ¿sabes? Me gustó mucho ese sitio. Yo llevaba, nada, medio día, pero ese día empezaron a pasar cosas, ¿no? Me levanto, voy a ver al hombre y nada más llegar a ver al hombre yo lo veo de lejos y estaba sentado al sol sin camiseta en un huerto que tenían ellos que le habían hecho y tenía como estaba resplandeciendo, ¿sabes? Yo lo veía ahí con un bastón, estaba el hombre resplandeciendo, así como si tuviera... Iluminado, aura, Sí, aura potente. un ¿no? aura, como si se viera el aura, ¿no? Y yo lo veo así de lejos, todos andando, y íbamos 4 peregrinos que se habían interesado, ¿vale? Llega el primero, hace así, se queda mirando con el monje, se quedan 5 minutos hablando, se van los 2. El tercero, tal, se queda hablando 10 Sí. minutos, se va también. La cuarta, una chica como yo, ¡guau! No sé qué, una potencia hablando con él, casi una hora, media hora hablando con un entusiasmo, la chica esa, que también era una pedazo de, vaya mujer esa. La cuarta, tercera o cuarta, y también se va. Y llega Y tú. quedo yo. No, estábamos todos en fila, así como Y tú el último. para hablar con él. Claro, pero yo me Ya, pero eso quedo. era como un maestro. Soy paciente, me quedo una hora esperando. Y cuando ya llega mi hora de hablar con él, digo, yo tengo que hablar algo con este hombre seguro. Empezamos a hablar, me empieza a contar unas cosas, a soltar claves de la vida por todos lados. Unas cosas que yo me ponía casi hasta llorar, en plan de las cosas que me estaba diciendo, de decir, madre mía, lo que me está diciendo este hombre. Y dice, nosotros comemos solo lo que sale de este huerto. Había un huerto así cuadrado, un rectángulo pequeño, y dice, yo solo como lo que me dan aquí y alguna barra de pan. Y unos cafés que me tomo por la mañana. Eso comía el Y hombre. tenía una mansión. Tenía una casa inmensa. Y el Sí. tío comía lo que había en el cuadrado, Y vivía fuera, y tomates, dormía fuera. pepino. Y yo decía, ¿cómo es posible que comas solo lo que sale de ahí? ¿Cómo puedes estar vivo, sabes? Y estaba delgado, pero estaba bien, ¿sabes? A lo mejor como yo, más o menos, un poco menos, ¿no? Casi igual, ¿sabes? El hombre estaba así en un estado de relajación. Pero iba la gente Estaba, pasando por como si cierto, fuera un maestro, haciendo charlas, dándole. La gente iba no te creas, no había mucha gente que pasara, porque eso estaba, como te he dicho, estaba escondido. Eso solo llegaba Sí, si pero tenías que llegar. hicisteis cola para hablar con él. En ese momento sí. Y el hombre os recibía, ¿no? Claro, el primero estaba en la onda del monje, este hombre está medio loco o no me interesa, entonces se fue directamente. El segundo habló 10 minutos, la tercera chica se quedó ya media hora Y tú te quedaste y yo ahí. me quedé 2 horas hablando con él. 2 horas. Y luego dormiste en su casa. No. Vamos por partes. Vamos por partes. Yo, vale, hablo con él durante ese tiempo. A mitad de la conversación, el hombre siempre haciendo algo, ¿eh? En ese momento estaba tallando, creo, haciendo algo manual, ¿no? Porque ellos vivían también de un poco de, aparte de lo de la huerta, pues lo poco que compraría el hombre de pan, algún tomate, cosas que compraba para comer, que ya te digo muy poco, me dijo, porque vamos, ¿para qué me va a engañar, no? O sea, el hombre decía que con una barra de pan al día tenía suficiente. ¿También quemaba poca energía? Claro, él vivía ya en un modo zen, veía con su bici, imagino que no tenía coche, iba con su bici, llegaba allí por las mañanas, a veces dormía en la casa esa que tenía grande, y se ponía con sus manualidades y la gente que iba pasando dejaban un cesto sin estar donde ellos estaban, o sea, ellos lo dejaban en medio del camino, volvían a la zona donde estaban ellos para estar más apartados, y a la gente por lo mejor le dejaban algún donativo, cogía pulseras que hacían cosas que ellos hacían manuales, ¿sabes? Lo hacían todo manual. Pero entonces a lo mejor ese hombre tendría mucho dinero. Tendría bastante, Pero- de hecho se conocía, era como una especie de Buda, ¿no? Porque se conocía que en el pueblo que tenía bastante dinero y que ahora mismo él vivía así. Como había renunciado a... No quería nada, había llegado a un punto en el que no... El dinero lo tendría, o a lo mejor lo tendría ahí sin. Bueno, lo usaría para mantener la casa,
¿sabes? Todas esas cosas. Pero vivía muy rudo. ¿Tú ves eso Vivía- correcto? Claro. ¿Y todo ese dinero qué? El hombre ¿Qué ya haces con tenía todo una ese edad. dinero? Pues te puede haber dado a ti. No. Es- Te iba buscando eso. no. Te iba El buscando caso, eso. seguimos para que no se me olvide, importante. Es que no se me olvide lo del palo, porque a medio de la conversación, de repente dice, espérate un momento. No sé, el hombre vio algo en mí, yo vi algo en él, los dos nos reconocimos, ¿no? En esa, él vio mi interés por algo más allá, por todas esas cosas, lo notó. Y entonces se levantó, fue a la casita de madera donde dormía su pareja, su compañera de vida, como la llamaban. Y la compañera, era una casita así, como de aquí a ahí, ¿sabes? Una casita de madera pequeñísima. Y ahí vivía, ¿sabes? Dormía ahí en el suelo, en plan, a lo mejor en un colchoncillo o algo. Y luego salían a la calle y así era su vida. Algo tan simple como los animales, ¿no? Que nos recuerdan que ahí es donde está muchas veces la verdad. Entonces llega, aparece con un palo, con un bastón, así tal, Ah, y me dice, este bastón lleva 2 semanas esperándote. Y dice, sí, me lo da. Dice 2 semanas esperándote. Este no. Ah. Me encantaría haberlo traído, pero ahora después volveremos a la historia, porque ese bastón, luego hay otra historia con ese bastón, que ya te solté ahí un pelín. Me hace sí me lo da. Y yo me quedé. Un bastón guapísimo, hecho a mano. No tenía tantos dibujos como este, ¿no? Tenía algunos, pero da igual, estaba tallado, estaba perfecto, ¿sabes? Y yo no tenía bastón, no había tenido bastón en esos 10 días que llevaba andando. Y fue algo, me empezó a acompañar ese bastón, me dio un poder, yo me sentía como mago, ¿no? Porque Poderoso. iba con el bastón ahí, ¡buah! Bueno, pues esa noche, ese día, el hombre me dijo, tengo más para adelante una casa que se llama la Casa del Silencio, tienes que ir a verla. Voy para allá, me despido de él, me costó, porque en esos momentos te apegas a la situación, te apegas a la persona, porque quieres, dices, tía, es que es muy mágica. Pero ahí aprendes a que también hay que, en esa magia de 2 horas, tienes que aprender a, ya está, y Ya soltar y seguir. Pero te dan ganas de... Yo llego a Casa del Silencio y me pasa lo mismo. Me quedo media hora, empiezo a ver los libros, una locura, tío, lo de Brian Weiss, de las vidas pasadas, Buah. 1.000.000 de libros, tenía una biblioteca entera para que tú usaras lo que te saliera absolutamente de tu voluntad, gratis, lo que quisieras, gratis y abierto, la casa. Y llevaste el libro si quieres. Eso ya no creo. Bueno, se podría, ¿no? Pero yo por respeto no lo haría, ¿no? Por dejarlo en la biblioteca para que todo el mundo lo leyera. Claro, ¿no? claro. Alguien lo hará, seguro, alguien lo habrá hecho. Se habrá llevado algún libro, porque estaba abierto. O sea, ahí no había ningún tipo de vigilancia, no había cámaras, no había nadie. Él dejaba la casa, se iba y la dejaba abierta, ¿sabes? Una pedazo de casa inmensa. La dejaba abierta, se iba todo el día y luego volvía por la noche. Sí, me suena A haber veces pasado por ahí. dormía y a veces no. Pero a veces dormía allí, entonces ya por la mañana la volvía Sí, a me abrir y acuerdo, se sí. iba. La casa era ¿Vale? preciosa. Se iba. Una cueva dentro, tío, una locura. eh. Una cueva, tío, dentro de la casa, pero unas cuevas que Y era llena de cuadros. llena y de de arte. meditación, un sitio de meditación en la cueva que tú escuchabas el silencio tan absoluto que yo no pude estar nada, 10 minutos estuve, porque no, es que tenías que estar muy para estar ahí dentro, ¿sabes? Una cueva con un cojín que tenías que aguantar bastante para estar, porque además era la casa del silencio, no podías hablar. Bueno, era lo que se proponía, ¿no? Había ahí como una especie de música que te envolvía. Era bueno, mágico eso. unas Era... cosas increíbles que si has estado lo sabrás. Y yo ese día, supuestamente me iba a quedar media hora, me quedé 8 horas allí dentro. Me quedé 8 como horas? 7, 8 horas allí dentro, meditando, leyendo libros. Hostia, Comí dentro, le dejé 2 barras de pan, ¿sabes? Usé una. Yo también comía poquísimo en esa, y yo comía un poco de queso con tomate, ya está. Eso es lo que a lo mejor lo que comí en todo el día, ¿sabes? Un trozo de una barra de pan Y seguías grande ahí leyendo. con tomate y con queso, ya está. Eso es lo que comí en todo el día. Y iba a lo más simple yo también. Sí, me leí un montón de cosas como era el gurú, ¿cómo se llama? El Rampa. Pero, ¿ahí sentado? Rampa creo que era. Sí. Rampa. Te sentaste allí, no una había locura silla allí, esos ¿no? libros. Sí, había ¿Había silla? sillones, había un sillón, había Y pasó en esas 7 8 poca gente pasó. casi nadie. En todo el día entró una persona o 2. Yo estuve 6 horas o 7, ahí dentro. Se empezó a hacer de noche y yo me planteé, digo, ¿le gustaría que me quedara aquí dentro? Lo pensé, que me duermo aquí en un sofá. Digo, ¿le gustaría al hombre? Y pensé, no, ya hay que salir. Hay que salir, hay que respetar el espacio, ¿sabes? Me lo dudé bastante,
le di bastantes vueltas a la decisión, porque otra cosa que caracteriza el camino es que tienes que tomar muchas decisiones, ¿sabes? Siempre tienes que elegir una cosa u otra. Hay muchas decisiones, sobre todo cuando Sí. no tienes un sitio fijo Ya ves. al que llegar. Siempre hay muchas decisiones. Pues yo salgo y como estuve todo volado, salí y estaba haciéndose de noche ya. Y tenía que buscar el albergue, ¿no? Pues salgo, tío, hago así, me voy a dar el bastón, me pongo a darme una vuelta por detrás. La luna llena, inmensa, yo flipando, una luna ese día inmensa, llena, un pueblo, eso era un pueblo que parecía Harry Potter, ¿sabes? El Castro Jerez, eso era una locura, tío, ahí en la montaña, guapísimo, y de noche. Y salgo, me doy la vuelta, empiezo a subir las colinas, me doy un paseo por allí y empiezo a ver cuevas. Y digo, hostia, si aquí hay cuevas, tío, algo así. Miro en una, estoy llena de una besta vino, así miro la siguiente, estoy llena de mierda, ¿no? La gente que es muy cerda. Miro la siguiente, estaba más eso, pero había una sala de repente, en la sala, y digo, hostia, aquí hace calor. Y donde no hace frío, porque ya hacía frío. Y pienso, digo, ¿y si me quedo a dormir en la cueva? ¿Sabes? ¿Y si me quedo a dormir en la cueva? Y de repente veo un colchón todo reventado, lleno de mierda, ahí, en una pared, ¿sabes? Y digo, voy a usar el colchón, no, por culo. Calla. Claro, yo digo, me pongo el aislante, ¿sabes? Para no tocar el colchón directo, me meto en el saco, que tampoco lo toco directo, lo cierro el saco hasta aquí. ¿Y me eso hiciste? y eso hice, cogí. ¿Y dormiste Eran bien? ya eran las 9 de la noche, 10, pero claro, yo me acostaba a las 9 o 10 y me levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 todos los días, ¿sabes? Era Hostia. 6, 7 me lo estaba levantando Y todos los así, y días. así hiciste. Sí, y cogí y nada más salí de la casa, llego al sitio, ¡pum! Y me he quedado dormido ahí en una cueva. Me he quedado dormido en la cueva. O sea, decidí, digo, me duermo en la cueva. Eso fue mágico, tío, porque yo solté los miedos, digo, y si entra alguien ahora, y decía, pero ¿cómo va a entrar alguien aquí ahora? Eso, digo, eso es mi mente, que me está... Ahí superas muchas cosas, ¿sabes? Porque dices, ¿quién va a entrar a una cueva a las 12 de la noche? ¿A qué? ¿Sabes? No tiene, no, podría pasar, sí, una posibilidad entre 1.000.000, pero no tiene sentido estar pensando eso, y que justo sea alguien malo, ¿sabes? No tiene por qué. Puede ser perfectamente un borracho, ¿no? Que entra ahí, que había muchos petavinos, se ve que entraban a beber, tal. O que era ante una bodega de vino, incluso, ¿eh? Puede ser. El caso es que esa noche tengo un sueño en el que yo creo que no fue un sueño. Me duermo en el colchón y de repente me salgo a ver la luna, no sé qué, hago así, miro al colchón y de repente ¡pum!, me despierto. Y digo, ¿qué acaba de pasar? En plan, como, o sea, yo me vi a mí mismo, ¿sabes? Algo así. No- algo así, ¿sabes? Y entonces me despierto y yo me dio un susto que flipa. Y digo, hostia, entonces si yo acabo de salir a ver la luna, digo, eso sí en el sueño. Había sido un sueño como en el que yo me levantaba de la cama y salía afuera de la cueva, veía la luna y luego volvía a entrar a la cama y me despertaba. Como si yo hubiera salido de mi Sí, un cuerpo. viaje astral. No se sabe, no lo sé, pero yo sentí algo, dije, ha pasado algo. Algo ha pasado, algo ha pasado. Salí me despierto ya de verdad, salgo y todavía era de noche. Eran las 5 o 6 de la mañana, yo tenía una energía que flipa ya. Pa'lante, Tenía ¿no? una energía que flipa porque había dormido un montón, desde las 10 de la noche, ¿sabes? Me levanto con todo el frío, digo, voy a empezar a andar. Ya está. Y empiezo a andar con el bastón, gorri. ¡Dios! Yo me acuerdo de eso, tío. Empiezo a andar me levanto así con el bastón, así con toda la luna, saliendo, habiendo dormido en una cueva, y yo me siento con el bastón ese y digo, Sí, sí, "Dios". un Y druida, un druida. empiezo, fue el primer día que andé con el bastón, y empiezo, fa, 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 y el bastón un poder, ¿sabes? Porque el día anterior fue cuando me lo regaló, Ya. pero andé 5 kilómetros para llegar a la casa. Ese día no andé. Al siguiente me marcó 30 y pico kilómetros, ¿sabes? Me metí 30 y pico kilómetros con el bastón. Ahí fue cuando... No, eso fue más para adelante. Ahí me escuché mi cuerpo, fue todo potencia que flipa, subiendo unas cuestas, tío. Fua, es que eso fue... ¿Y solo? Amaneciendo, no, ese día me junté con... Fue como que la luna, tío, nos llamó a dos y todo el mundo empezó a andar temprano, tío. Todo el mundo empezó a andar a las 6 de la mañana porque se veía todo. Tú andabas a las 5 de la mañana, 6 y se veía, estaba todo iluminado, Claro, ¿sabes? claro. Y yo me acuerdo de empezar a andar saliendo del pueblo, tomarme un cafelico, tal, y empezar a andar, porque abría a las 7 de la mañana ya, los bares había abierto a las 6 de la mañana. Me tomo un café y empiezo a andar con el palo, tío, y me empiezo a encontrar, empiezan a aparecer peregrinos por todos lados, ¿sabes? Y ahí con la luna, chacho, eso parecía una película, andando todo ahí por las colinas, que había una subida así cuando salías del pueblo ese, subida así inmensa, ¿sabes? Bajadas, ¡pua! Increíble. Qué locura. Y ahí empieza la historia del bastón. Y nada, puedo contar 50.000 millones de cosas más, ¿no? Pero se nos irían horas aquí.
Hay que también estar atento, no sé cuánto llevaremos. No llevamos todavía una hora. Continúa. Seguimos. ¿Qué quieres? ¿Quieres alguna preguntilla? Sí, mira, voy a mirar yo algún punto que haya Pregunta, apuntado. pero sí que... Voy a mirar algún punto clave. Mira, cuando solté la mochila me encontré la otra, que la llevé. Esa historia, ahora que lo estoy recordando, creo que cronológicamente fue después del bastón. Fue después. Y cuando yo, sí, me acuerdo, justo antes de, cuando yo suelto la mochila, un pelín después, ya me estaba reventando la espalda, cojo la mochila nueva, ¡Ay! y voy andando, una reflexión, ahí sí que me tiré 2 días andando solo, eso fue brutal, porque fue una zona de esas que no hay casi nadie. Me encuentro un hombre que de repente tiene la casa abierta y me dice, ¿quieres comer conmigo? Así tal cual, en plan. Y el tío tenía todo lleno de regalos, gorri, de todo el mundo, no sé qué, desde Hungría, no sé cuántas. Claro, ¿Por qué? de Porque toda el la hombre gente. llevaba con eso abierto, dándole de comer a todo el mundo, No. y recibía regalos todos los días el hombre. Te regalaba cosas también él, entonces luego eso dar y recibir. Y el hombre no paraba de recibir cosas, tío, es una sonrisa así, hasta aquí, ¿sabes? Un hombre puro ahí, que estaba tan contento de dar, porque él daba, entonces no paraba de recibir, pero no eran regalos, lo que estaba recibiendo era abundancia, era una felicidad, una alegría de estar siempre en ese flujo. Y el hombre se le notaba que era pasión, tenía pasión por la vida. Y bueno, sigo después de eso, al poco de eso me encuentro subiendo una cuesta inmensa que está muerto de calor, muerto de hambre en ese momento. No había nada, era todo vacío. Esa zona es una de las más jodidas, ¿sabes? Del camino, porque son a lo mejor 15, 10 kilómetros que no hay nada. Que tienes que llevar tu agua, no hay absolutamente nada. Y pegaba el sol fuerte. Se pasa mal. También hacía frío, venía el viento fuerte, ¿sabes? Y llego, me encuentro subiendo una cuesta, yo todo muerto de sed, así. Subí la cuesta y veo un puesto así a lo lejos, digo, ¿qué es eso? Me voy acercando, conforme llego, veo un puesto lleno de fruta, de comida, de bebida, de no sé qué, pero como es paraíso, ¿sabes? Como llegar al paraíso, veo así, digo, la casa de los dioses. Me dice, llego, no había casi nadie. Bienvenido, hermano, a tu casa, eres Dios. Dice, esta es tu casa, la casa de los dioses. Dice, esta es tu casa, la casa de los dioses. Porque tú eres Dios, entonces has llegado a tu casa. y me dice, coge lo que quieras. Sí, me quedé un poco cortado y digo, pero esto da, no sé qué, dice, esto es donativo. Dice, tú si quieres dejas dinero, si no, no. Si no, coge y sigue. Una tostada con crema de cacahuete que llevaba sin comer eso, llevaba ya andando, ahí sí que llevaba ya a lo mejor 2 o 3 semanas andando ya. Llevaba ya 2 o 3 semanas andando, o 2 semanas por ahí. Llevaba 2 semanas y pico sin comerme una tostada, ¿sabes? Bueno, tostada como tal. Había comido, sí, pan suelto, pero no tostada, ¿sabes? Porque yo no era de los que se paraba por ahí a comer, tío. O sea, yo cogía un trozo de pan de bocadillo, ¿sabes? Y comía en la calle. En plan, yo es que era así, o sea, yo no desayunaba ni siquiera en los albergues cuando me quedaba, porque me quedé muchas veces, ¿no? Pero yo no desayunaba ahí. En plan, yo cogía y me iba. ¿Sabes? Alguna vez sí me tomé unas tostadas, ¿no? Pero lo que es una tostada con crema de cacahuete, con mermelada, con no sé qué, con cosas que ya no te ponen en los bares, ¿sabes? Y además de las que nos gustan a los vegetarianos, en plan, cosas de estas muy exquisitas. Y el tío tenía todo lo que te puedes imaginar, levadura de cerveza, no sé qué, tenía de todo, ensalada, tenía todo lo que te puedes imaginar. El paraíso, Yo me comí con la mejor crema de cacahuete que he probado en mi vida, me comí esa así con mermelada, no sé qué llevaba, pero además casera, bro. Hacía unas mermeladas caseras el tío. Mira, se me iba casi llorando. En plan, así como. En plan, me estaba dando un orgasmo, tío. Estaba como. En plan, me estaba dando un puto orgasmo con la tostada esa, tío. Y luego encima todo lleno de frutas, no sé qué. Me empecé a comer mandarinas, bueno. Y el tío. Me quedo hablando con él, digo, otro que me empieza a contar, dice, mira, yo he hecho 1000 kilómetros andando descalzo. Descalzo. 1000 kilómetros. ¿Tú sabes lo que son 1000 kilómetros? O 2000, ¿eh? Creo que, no sé si 1000 o 2000. Aquí, Y esto no es... aquí Alemania. Pero que no es una sobrada de estas de alguien que dice, no, y luego es mentira. No, es que este payo además se sabe, lo conoce todo el mundo. No, de 1000 kilómetros es como de aquí a Santiago de Compostela, de la otra punta de España. Sí, es como hacer el camino completo, casi. El camino completo son 900, creo. Sí, son unos 900 kilómetros, pues es más, un poco más, ¿no? Descalzo. Lo hizo descalzo. Y de hecho, el camino de Francia lo hizo descalzo también, creo. Y tú flipando. Yo pensaba, digo, ¿cómo es posible que lo que yo he hecho lo haya hecho este hombre descalzo, ¿sabes?
Lo hizo. Pero no solo eso, había hecho muchas más cosas, ¿no? Ella me contó, no creo que le importe que diga esto, ¿no? Tampoco he dicho nombres, pero bueno, no creo que le importe. Ahí están las drogas, ahí están muchas cosas, había probado miles de cosas, 100.000 veces, a lo mejor se había metido 100 viajes de ayahuasca, no sé cuántos del sapo. Ajá. Había experimentado tantas cosas en la vida que él llegó a un punto en el que dijo, yo ahora lo que tengo que hacer es servir. Pero él decía que nunca se iba a arrepentir de todo lo que había experimentado, porque había sido una persona que había sido había tenido tan pasión por la vida que había experimentado cosas que a la mayoría pues, diríamos, sí, ya haré una vez, o me da miedo hacerlo, o sí, algún día lo haré, pero nunca lo haces, ¿no? Y ese hombre, fíjate, yo había hecho 5 veces el camino de Francia, a lo mejor 10 veces el primitivo, 2 veces descalzo, no sé qué, lo ha hecho sin dinero, me lo contó una vez, fue sin nada, absolutamente nada de dinero, nada, pero lo que irte con 0 euros, hizo el camino entero. Y me dijo que no necesitaba dinero, que era mentira, ¿sabes? Que no era otra programación, que lo podía hacer perfectamente. Obviamente había días que te iba a tirar 2 días sin comer, ¿no? Pero bueno, ni eso. Decía que no, que en verdad ni eso, ¿no? Porque siempre alguien te ayuda, ¿no? Pero lo máximo que hizo creo que fue que me dijo una vez, estuvo 3 días sin comer andando, o 4, algo así me dijo. 4 días sin comer andando me dijo. Que eso fue lo más hardcore que hizo. Y no porque no tuviera comida, sino porque hizo un experimento, ¿sabes? De estar 4 días enteros. Lo pudo Sí, hacer. sí, 4 días andando 20 o 30 kilómetros sin comer. En plan, unas cosas, tío, que tú dices. En fin, ¿sabes? Un maestro. Un maestro. Pues ese hombre, ese día sí que se fluyó la cosa y me quedé a dormir con él. Me quedé a dormir con él, me hizo una cena, unos macarrones, tío, mejores macarrones que me comí en mi vida. Yo una pasta. Dios, está ahí en un fuego que hizo con leña. Madre mía, bro. Qué locura, tío. Me puse un colchón en el suelo ahí, en medio del campo abierto, entre comillas cerrado, pero no cerrado. O sea, abierto, lo que pasa es que tenía como. Pero vivías, era solo, vivía solo. Claro, el hombre vivía solo. Y de vez en cuando se quedaban peregrinos. Me dio un montón de mantas de esas calenticas porque yo llevaba un saco de verano, no te lo pierdas. Yo todo el camino, las veces que me quedé en la cueva, todo eso, yo iba con un saco de verano, ahí todos mis huevos, ¿sabes? En vez de llevar un saco preparado, que eso la próxima vez sí lo haría, Qué locura, tío. pues yo iba con un saco de verano. Y pasé frío, claro que pasé frío. Pues, pasaste frío. Mucho. En la cueva no, es el único sitio que no pasé frío. Y cuando me dio este hombre las estas, pero es que claro, yo otras veces me quedé a dormir debajo de bancos. Yo una vez dormí debajo de un banco, ¿sabes? Ese día pasé frío. De hecho, me levanté y no se veía nada porque era todo niebla. Imagínate el frío que había hecho. Y yo con un saco de verano debajo de una mesa de piedra, ¿sabes? En el suelo, durmiendo. Porque me pilló que no veía el albergue, que no sabía dónde estaba, que no sé qué, que tenía sueño y dije, ya, me la pela. Y me dormí debajo de un banco de piedra. A las 4 de la mañana me ve a mí temblando de frío, teniendo que empezar a andar porque tenía un frío que no me podía dormir. A las 3 o 4 de la mañana. Y cogí y zarpé. No había dormido casi nada. Y zarpaste rápido, de verdad. Zarpé porque estaba. Y con el bastón. Y claro, desde las 3 de la mañana hasta las 11 que sale el sol, porque la niebla tapaba el sol hasta las 11 de la mañana. Qué malo eso, no veías nada. 7 horas andando sin sol y sin dormir. Y con frío. Y tenía que andar porque si no. Ahí lo pasaste mal. Ahí lo pasé mal porque si no andas te congelas, loco. Yo creo que si te quedas parado ahí con el saco ese, no te congelas, pero puedes pasar ahí una hipotermia fácil. Porque ese día hizo mucho frío. Claro, yo tío, estaba hablando de 3 o 4 había niebla, yo llegué a una zona en la que no sabía que había niebla, Sí. porque no lo sabía, pero claro, cuando llega la noche aparece la niebla. Y yo no lo sabía, porque yo llegué por la tarde. Ahí no verías ni a Cristo. Ahí no veía nada, porque aunque estuvieran ahí es que no los veía, es que había una niebla que desde aquí a aquí no te veía. Yo no te veía. ¿Y cómo veías el camino? Con el bastón ahí, ¿sabes? En plan, porque el camino está más o menos señalado. Llevaba, De vez en cuando puedes mirar el ¿llevaba GPS. linterna de cabeza? Sí, claro, eso es imprescindible, es imprescindible. Ay, vamos, no te la llevaste. Se veía entre comillas, para andar. Pero también hubo veces que te tenías que parar, observar bien por dónde ibas. También había gente, encontraba gente andando, entonces pues tirabas. Es más intuitivo porque el camino está bien hecho. Ahí hiciste una etapica buena, ¿no? Eso fue de las más duras. De las más duras y te podría contar 1000 cosas, pero bueno, seguimos para no. Porque es que son tantas cosas. Lo de la Casa de los Dioses fue una experiencia que fue cuando fui con él. Espera, voy a contar esto, es muy interesante. Yo llevaba el bastoncito, ¿vale? Estaba súper apegado. Era mi bastón mágico, ¿sabes? Pues yo llego a la Casa de los Dioses y me empieza a hablar del desapego el hombre. Y del propósito de la vida. Cuando salgo de la Casa de los Dioses, me voy con ese hombre a dejar la mochila de mi hermana a correo para llevarla.
Fue con ese hombre. Ah, no, ese Y nos tomamos un café. Voy con la nueva mochila que me había encontrado y me dice, ¿quieres una misión? Dice, porque hablábamos de todo eso. Dice, ¿tú quieres de verdad tener una misión? Dice, toma, vete para allá, cómprate una pinza. Dice, ya nos veremos, hasta luego. Con estos 10 euros, cómprate una pinza de esas de recoger basura y ve por el camino recogiendo basura. Así me lo dijo. ¿Tú quieres una misión? A eso. Qué máquina. Cogí y me dio 10 euros, ¿sabes? 10 euros y una pinza. No, 10 euros para que la comprara yo. Me fui a la ferretería esa o donde fuera, compré una pinza esa y yo iba con el bastón, con la mochila, con todo, Buah. y una bolsa, así, cogiendo basura. Me tiré 3 o 4 días seguidos cogiendo basura fuerte. Eso también es un trabajazo, porque tienes que ir andando, está lleno de basura, porque la gente es una puta cerda, Claro. hablando mal y pronto. Eso, déjalo Son claro. unos cerdos, hay que decirlo claro. Y dejaban todo lleno de basura, que Sí. tú dices, ¿cómo puede ser que esté en el mismo sitio que yo, que estés disfrutando de lo que yo estoy disfrutando y no te des cuenta de que estás tirando eso ahí y con todo lo que te está dando eso, ¿no? Me daba mucha rabia. Entonces me di cuenta, cuando empiezas a recoger te das cuenta de toda la mierda que hay. Porque antes de recoger no te das cuenta. Ves un poquito, pero cuando tú recoges, dices, hostia, sí que hay mierda, porque llevaba bolsas y bolsas de basura todos los días. Me tiré 3 o 4 días sacando bolsas y bolsas de basura todo el rato. ¿Sabes? Todo el rato, cada paso que daba, cogiendo basura por todos lados. Como no me tenía que agachar, pues era viable, ¿no? Y así. Y seguía andando. Y era la polla, porque la gente me veía y decía, Dios, qué grande, no sé qué. Se paraban a hablar conmigo, ¿sabes? Decían, dicen, ¿qué máquina? Digo, esto a mí me la han enviado, es una misión. Yo no soy yo, me la han enviado, ¿sabes? Me han dicho que lo haga. Y la gente que decía. Y pues eso, decían, qué máquina, tal, qué grande, ojalá todo el mundo fuera como tú, no sé qué. Y tú todo ahí, todo. Yo, tampoco, pero hombre, da gusto que te reconozcan lo que estás haciendo, ¿no? Y ya dejaste de hacerlo. Llega un momento en el que tienes que soltar también eso porque si no, no disfrutas. Porque no me puedo hacer cargo de la mierda de los demás, ¿sabes? Pero recogiste mucha. Me tiré 3 o 4 días, estoy cogiendo cosas, 3 o 4 días. Pero ya un punto en el que tú vas reflexionando. Y bueno, lo curioso es que esto es lo más increíble. Para yo, esos 3 días coger basura, tuve que tomar una decisión muy difícil. Porque al yo llevar el bastón que me había regalado el mago, no me permitía recoger basura, porque Claro. no tenía tantas manos, tenía que llevar en una la bolsa y en otra las pinzas. ¿Y dónde llevaba el bastón? Iba con la bolsa, con el bastón, pero estaba ya cansadísimo de tener que estar todo el rato así. Y entonces tomé una decisión. Dejé el bastón. Y fue un desapego enorme, porque yo me lo quería llevar a mi casa como recuerdo. Y lo dejé en un sitio de paso, escribí un montón de cosas, yo lo tatué entero todos los días. Pero hubiera sido mejor coger el bastón, tío, porque te hubiera dado impulso. No, fue una señal de desapego, fue un aprendizaje, porque yo era lo que más me costaba soltar. Entonces dije, es lo que tengo que soltar. Y se lo dejé a otro, para que lo cogiera otro. Y eso fue mágico también porque aprendí muchas cosas. Cómo al final eso se va también, esa sensación. Me tiré 3 o 4 días sintiéndolo, pero al final se soltó. Luego dejé de recoger basura también y se la dejé la pinza puesta con una nota. Dije, tienes que coger basura. Y ya no sé si alguien lo haría, ¿sabes? Como que alguien continuara la esta, ¿sabes? Muchas cosas, ¿no? Tantas cosas que te puedo contar, Corri. Cuando llegué a la casa del alquimista, que todo eso... Te voy a contar lo de la ecoaldea, porque eso es... A todo esto en el camino... Ahí había una orgía en el o algo. Seguro, ¿Eh? seguro que alguna... Una comuna. No, seguro que alguna habían hecho en algún Bueno. momento. Pero ahí lo que Bueno. había era... Eso es natural, hacerle. A todo esto en el camino ibas cogiendo fruta gratis por todos lados. Claro. En plan, peras, las mejores peras que he probado en mi vida, manzanas, moras, zarzamoras, de todo. Bueno, la ecoaldea. Llegando, creo que era Cebreiro, si no me equivoco. No recuerdo ahora mismo, la verdad. Voy a mentir si lo digo. Estoy llegando, Gorri, a uno de los puntos más altos del camino. Ya recuerdo, más o menos. Donde está la cruz que todo el mundo deja. ¿No te acuerdas que había como una cruz que la gente dejaba piedras, Sí, creo, cosas? Está muy alta. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Puede ser que fuera los Cebreiro? ¿O eso Sí, más para adelante? creo que sí, creo que era Cerveiro. No lo sé, pero el caso es que llego antes de llegar ahí y yo empiezo a recordar lo que tenía apuntado del primer día del chico que me había dicho Ecoaldea Matavenero.
y lo tenía apuntado. Y yo digo, hostia, estoy llegando a la zona, porque me dijo el pueblo. Y digo, estoy llegando. Y entonces empiezo a preguntar, la gente no sabía, dice, no sé dónde está eso. Y le pregunto a uno y dice, sí, mira, eso es todo para abajo, para la derecha. Y cojo y digo, ¿voy o no voy? Pues ahí tuve que tomar otra decisión. Ya había conocido a una chica, que tuvimos un feeling así como muy, simplemente de amistad, ¿no? Pero de cariño, de mucho cariño, ¿sabes? Nos dábamos abrazos ahí. Y besos. No, tanto no, pero mucho cariño, tío, como los niños, o como un niño puede tener una amistad y se da Qué cariño bonito. porque sí, porque es lo natural, ¿no? Como si yo te doy aquí un abrazo, ¿sabes? A mi hermanico. Algo que normalmente está como más, a lo mejor más cerrado en la sociedad, incluso abrazarse, quedarse ahí abrazado. Yo lo hacía a lo mejor con amigas mías cuando era pequeño, los scouts, nos quedábamos así abrazados, ¿sabes? Como lo hacen los... Pasar energía. Sí, como si fuera una pareja, pero no eres pareja, simplemente estás compartiendo o te pones la cabeza en su barriga, tal, así tumbado en un campo. Pues eso, lo mismo ocurrió en ese momento, con otra también, otra peregrina, estuvimos los tres, una conexión ahí, dos chicas y yo muy conectados, tal, y nos tiramos un día, bro, ¡buah! Salió el sol, llevaba días lloviendo, y nos despertamos así los tres, en un césped tirado así, como si estuviéramos drogados, literalmente, porque te drogas de la propia energía que tienes, genera como si estuvieras fumado, o sea, genera unas cosas, tío, que estábamos los tres así volando, y tuve que tomar una decisión dura, porque yo había conectado mucho, pero ella seguía en el camino, y yo quería ver la ecoaldea, y la ecoaldea, claro, tenías que desviarte, pero completamente del camino, o sea, pero completamente, en plan, el camino era recto y tú tenías que bajar casi, yo qué sé, casi 1000 metros, 800 o 900 metros para abajo, y luego tenías que volver a subirlo, ¿sabes? En plan... Y tú querías ir, y Yo sentí que la decisión correcta era porque si no me iba a quedar con la espina de no haber estado en la ecoaldea. Y me habían hablado mucho de ella. Y fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión porque yo me fui solo a la ecoaldea, no había, ahí sí que no había absolutamente nadie en el camino, eso estaba vacío. Empiezo a bajar, yo diciendo, madre mía, 2 horas andando, ¿sabes? Y todavía no había empezado ni a llegar a la ecoaldea. Y estoy llegando, eran como 3 horas para llegar. Y llego desde lo más alto del camino y veo en la bajada y digo, Dios, qué guapo. En plan, cuando empieza a bajar, ya se empieza todo camino de piedra y era camino de piedra bajando, bajando por caminos de piedra y ya empieza a ver la aldea y te encuentras en medio de un monte inmenso, exagerado, una sierra con un río en medio inmenso, una ecoaldea construida artesanalmente. Mira, una locura, tío, de verdad. Yo dije, esto es real, ¿sabes? En plan, pues, esto es real o estoy en una película, ¿sabes? En plan, y vas llegando y la gente te mira como este quién es, ¿sabes? Porque ahí yo lo entendí con el tiempo, que han tenido muchos líos, han tenido mucha gente que ha visitado, entonces la gente que verdaderamente vive allí ya no está tan abierta, ¿sabes? Ya están más cerrados, porque están cansados de que la gente vaya, de que vayan a verlo, ¿sabes? Entonces yo noté un poco, alguna gente me miraba como quién es este, y otro era más como, ah, mira, un chico nuevo, ¿no? Había de todo como en todos lados, ¿no? Pues yo llego allí, me pongo a hablar y me encuentro una escuela que acaban de hacer para los niños, en medio del monte. Un proyecto que habían hecho, lo habían materializado. Una primera escuela abierta, escuela, para que no tuvieran que ir a la escuela. Una escuela allí, en medio de la montaña, con todos los libros necesarios, con las clases. Una escuela, tío, en medio de un monte. Y abajo, justo de la escuela, un albergue gratis, absolutamente gratis, donativo. Y llego y me encuentro que había un chico allí. Un chico tal, y empezamos a hablar, tal. Yo no sé si me ha quedado o no. Claramente me quedé, estuve casi una semana allí, casi una semana allí, casi una semana. Estamos hablando de casi una semana, ¿eh? De vivir muchas cosas allí, conocí a la gente que más tiempo llevaba allí, los niños eran, es que se me ponen los pelos de punta, tío, de pensar lo desprogramados que estaban esos niños, lo que sabían esos niños con 5 años, que sabían más cosas que tú y yo de plantar. Sabía perfectamente cambiarle el agua a los burros, a no sé qué, a cogerlo de las gallinas, con 5 años, tío. Iban andando por ahí por en medio del monte, ¿sabes? Unas cosas que decía yo, este crío está más espabilado que yo, casi, prácticamente, ¿sabes? Y tenía a lo mejor 5 o 6 años el crío. Es el más pequeñico que conocí. Y los otros de 10 ya ni te cuento, que tenían ya 10, 11 años, eso sabían más que tú y que yo, ¿sabes? Muchas cosas, ¿no? Que viví. Y qué locura.
Y tío, yo hasta acabé haciendo conservas de las verduras que tenía en el año, recogiendo zanahorias, recogiendo tomates de las cosechas del hombre. A cambio me dio de comer varios días. Bueno, unas cosas súper increíbles lo que vivía ahí. Una rave en medio de la montaña, cabrón. Una rave en medio de esa puta aldea, tío. En plan, de repente una noche dicen, oye, fiesta, no sé qué, y entramos a una casa hecha de madera en lo alto, como una especie de buhardilla, y había una sala inmensa con unos altavoces de rave y con una mesa de mezcla, en medio de la aldea. Un día cualquiera. Y yo me quedé, digo, ¿esto qué es? Esto, es que estaba flipando, era como si estuviera en un sueño. O sea, que no te lo esperas, ¿sabes? ¿Había gente? En medio de una... Claro que había gente. Nos emborrachamos. Empezaron a dar... Mira que yo no bebo. Me empezaron a dar vino, empecé a beber vino y acabé potando. Pero es que esa noche me acabé liando con el que estaba en mi... ¡Calla! Mira, Tío, que tiene que hacer un libro de esto, tío. mira, Gorri. Nos hicimos súper amigos, el chico este y yo, Ey, ¿vale? eso ya Yo estaba no bien. sabía ni que él le gustaban ni que le atraían los hombres, ni yo le había dicho nada, ¿vale? Pues esa noche, después de haber bebido, no sé qué, nos acostamos los dos así, donde dormíamos siempre cada uno en un lado, que eso estaba, la verdad es que estaba bastante sucio, porque es verdad que, bueno, no había mucha higiene, pero nos la pelaba completamente, ¿no? Eso es a lo natural, a lo perro, a vivir a lo más... Cosas que la mayoría de gente del camino pues no se atrevería, ¿sabes? Ni se atreverían a dormir en una cueva, ni se atreverían a dormir en un sitio que esté sucio, ni se atreverían a beber de un río, ni se atreverían a meterse en el río ahí a menos no sé cuánto, a 5 grados, ahí en pelotas, en el río, ¿sabes? Cosas que yo viví que me hicieron sentirme vivo, Levantarse con fuerza. sentirme vivo. Pues esa noche íbamos a dormirnos como siempre, tío, de repente sentí como si él me dijo buenas noches. Y con ese toque, él y yo sentimos como si algo hiciera como una... No sé explicarlo de verdad, pero no se puede explicar, tío, porque no, ni él estaba pensando en eso, ni yo estábamos pensando, porque lo hablamos después, ni estábamos pensando en hacer nada. Pero ese fue así como buenas noches, nada más que ese toque, fue como si se transmitiera una energía que nos hizo así a los dos, en plan... Y luego hasta yo me quedé pensando, digo, pues si en el fondo no... Como que tampoco me atraía, ¿sabes? Pero fue como esa... Hubo ahí como un... No sé, tío, algo raro que no me haya pasado casi nunca, ¿sabes? Una cosa bastante... De verdad, ¿eh? Como un imán, ¿no? Un imán. Y yo creo ¿Y lo que fue... disfrutaste? Sí, claro. Claro que sí, obviamente. Pero lo que me quiero referir es que... Pues son cosas que son inexplicables. Son inexplicables. El mejor cigarro que me he fumado en mi vida, tío. Salimos a fumar un cigarro que se fumaba el chico ese el primer día que llegué. Tío, ¿tú sabes lo que es? Ves todas las estrellas? No había... En medio de una sierra no había absolutamente nada de luz. Mira, eso era mágico, ¿no? Lo siguiente, se veían todas las estrellas. Yo estaba así, en una piedra así, en piedra de esas de granito, sentado diciendo, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿esto es real? ¿Sabes? No había visto eso ni en sitios que he estado yo de Albacete, nunca lo había visto a ese nivel. Porque estábamos en medio de absolutamente la nada y no había nada, pero eso nada. era como un cuento, tío. Era un cuento y era ahí. una ecoaldea, la ecoaldea Matavenero se llama. Ha sido muy famosa en su momento. Muy famosa esa ecoaldea. Ahora estaba ya más... Vivía la gente que vivía, pero en su momento ha llegado a haber allí miles de personas. Miles. Ahora había... fuera de sistema, vivían ahí. Totalmente. De hecho, el hombre que yo conocí, literalmente comía de eso, tío. Tenían 100 euros, 200 en plan al mes. 100 euros tenía al mes. Lo demás comía de lo que había ahí. O sea, eso es otro nivel, ¿sabes? Eso, claro, mucho trabajo. La gente se piensa que la gallina hay que alimentarla, los huertos hay que sembrarlos, las conservas tienes que hacerlas para todo el año porque si no se te pudren, tienes que saber hacer conservas, que no es tan fácil como parece, tienes que saber la técnica. Varias cosas, ¿no? Madre mía, estamos... Tienes que saber vivir con lo justo, no te permitas, sabes que no vas a poder tener un chocolate en tu nevera,
excepto una cosa muy excepcional. Vamos. Otro nivel completamente al que estamos acostumbrados. Como ahora mismo que haces así, te coges esto, te pones a comer aquí directamente. No tiene nada que ver. Entonces, aprendí Qué mágico, Cora. mucho, tío. Y eso solo es una parte, ¿no? Eso hay muchas cosas de las que podría hablar, ¿no? Hay otra cosa que también me gustaría contar, que por eso es que no te dejo hacer preguntas, porque tengo tantas cosas que contar. Que Tenemos una hora. Bueno, nos queda menos. llevamos una brica. Nos queda otra hora. 40 minutos nos quedan. Sí, Ah, sí. bueno, entonces de sobra, sí. Tampoco hay que hacerla muy larga, yo creo. Pero quedan cosas, ¿eh? Quedan cosas. Eso he puesto decisiones que hay que tomar entre el corazón y la mente. Había cosas que la mente me decía, la mente racional me decía, tío, es que tienes que probar esta aldea, tienes que ir a verla. Pero el corazón me decía, es que esta chica también me llama, ¿no? Y entonces ahí tienes que tomar Porque una tú decisión. sentías enamoramiento ya, o pasión, ¿no? Sentía enamoramiento, no, pero sentía una conexión fuerte con la chica esa que dejé atrás, ¿no? Y luego no la volví a ver. ¿No nunca. cogiste WhatsApp ni nada? Sí, pero no llegamos a volver a vernos. No. Lo intentamos, no, porque cada uno luego es que ya se pierde. Tú vas, Es verdad. si tú te paras 5 días, hay mucha distancia por Joder. medio. Buah. Entonces, ella se fue a Barcelona y al final no nos volvimos a ver. Quedamos en que yo iba a ir a Barcelona, pero no. Escríbele No sé, ahora. A ver cómo va. No sé si lo tendré. Estaría guay. ¿Eh? Ojalá lo tenga. Pero Venga, búscalo, búscalo. no creo, ¿eh? Perdí No. muchos números. Creo que se llamaba Sara. Sariki. No creo que lo tenga. ¿La has perdido? Seguro. Perdí muchos números. Una vez que se me rompió el móvil. Pero los tenía en la SIM, ¿sabes? No, en la SIM no, los tenía en el móvil, no lo había guardado. Los perdí. No lo tengo. Esas son cosas que no vuelven a pasar. No. Bueno, por esa aldea, tío, te digo. Cosa lo que te he contado, mucha Pero ella sí lo experiencia. tiene el número, ¿no? Puede ser. Puede ser. Imagínate que me escribe. ¿Te imaginas que me escribe ahora? Pues eso te estoy diciendo. ¿Te imaginas que me escribe? Ella sí ella lo llegaste a chatear, ella tendría el número. Pero es que luego te voy a contar con otra que sí que hubo ahí más todavía. Que eso sí que fue ya un feeling gordo. Eso sí fue Y luego te lo voy a contar. canalización, penetración. No. No llegó. Pero fue intenso. Ay. Ay, el señor Gorri, perdonad chicos por la entrevista, pero es que está mal. No. Tiene un poco de semen en el cerebro. Bueno. La chistoso. Qué broma. Si yo Bueno, soy el sé, primero- se me hace. yo soy el primero que... Pero el semen en la cabeza no sube, ¿no? Bueno, si haces el tantra, sí, ¿no? Según dice. Dicen que puedes subir el Es semen. ¿no? verdad, tío. Por la, Vale, que nos vamos, por la Gorri. sangre, ¿no? Por la sangre, No dicen. sé, eso dicen, como que puedes subir la energía... Es verdad, tío. energía sexual Eyacular para por- adentro. Eso dice. Eyacular para adentro, eso dice. Como que suba por la espina dorsal, ¿sabes? Hasta el cerebro. El otro día estuve hablando con una persona, ¿no fuiste tú? Que me dijo que eyaculaba para adentro. Yo no, yo te digo yo que no. Tenía unas circunstancias que no le podía permitir. Eyaculaba para adentro. No sé, hay algo extraño. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Podría contar más cosas de la aldea, pero... Una cosa que tengo que contar sí o sí es que me vi al borde de... Una vez me vi al borde de mis límites físicos. Me puse a subir, a volver a la aldea, bajé al río, era una caminata grande, yo solo, me bañé en el río, congelado. Digo, mi huevo, no se me ocurre otra cosa que volver a subir, pero en vez de subir por el camino, digo, voy a subir escalando la montaña. ¿Sabes, Gorri? Digo, voy a subir escalando la montaña. Me imagino. Pues cuando ya iba por más de la mitad de la montaña, resbalándome todo el rato, me di cuenta de que si seguía subiendo me iba a matar. Porque estaba así. Y yo llegué a estar así. Mira. Inclinación así. Y era tierra. Así. Y yo me iba cogiendo los árboles, pero claro, en una de esas que te resbalas te vas para abajo. Y me quedaba poco para llegar a la aldea, pero yo dije, el último tramo era así, loco. Salía a la montaña. O sea, tenías que escalar, vamos, que yo dije. Y tuve, al límite de mis fuerzas físicas, tuve que bajar todo lo que había subido y volver por el camino original. Mira, llegué ese día que digo, "Uf", eso que te ve al límite, ¿sabes? De decir, hostia, me he pasado, iba solo, ¿eh? Y me pasé. Iba solo y me pasé. Y llegué diciendo, me podía haber matado, ¿sabes? En una de esas te resbalas y... Llegaste arriba.
pero tuve que... Yo estaba llegando arriba por el camino que se me ocurrió a mí, que era escalando la montaña. Y tuve que bajar todo lo que había escalado y volver por el camino original. O sea, una paliza, ¿sabes? Y se estaba haciendo de noche, porque ya, claro, al principio bien, pero cuando tuve que volver a bajar... Ahí te la viste. Ahí me la vi jodida por varias razones, porque estaba solo, porque era de noche y porque me cansé mucho a nivel físico y que estaba peligroso, ¿sabes? Y yo pensé en subir y llegar, pero no pensé en que tuviera que bajar lo que había subido. Y cuando tuve que bajar eso, que resbalaba que flipas, dije, hostia puta, ¿sabes? Me las vi jodido. Entonces Y ya tú solo, qué agobio, ¿no? fui con un poco más de cabeza a partir de ahí, ¿sabes? Porque dije, hay que tener cuidado, que iba solo, me resbalo, me caigo, te caes ahí... No había cobertura, obviamente. O sea, Te has perdido ahí. no hay cobertura. O sea, en plan, en la aldea esa, desde el primer momento, mucho antes de llegar a la aldea, ya no tienes cero cobertura. O sea, no hay nada absolutamente de cobertura ahí. Nada, nada, nada. Por eso también es mágico. Bueno, salgo de la aldea, seguimos, camino. Puntos clave del camino. Te podía contar mil cosas, pero hay uno que se me ha venido ahora mismo. ¡Buah! Ese es brutal, tío. Tierra de luz. Tierra de luz. Otro sitio donativo, que tenían cosas gratis para comer. Buah. Una chica y yo nos quedamos. Como siempre hay alguien que se quedaba, como yo muchas veces me quedaba más tiempo en todo. ¿Sabes? Los sitios que yo veía, incluso les ofrecí, les propuse, digo, oye, ¿puedo ayudar aquí? Me quedo varios días. Y dijeron, no, ahora mismo no estamos cogiendo a nadie. La gente era muy... Tenía las cosas claras, ¿sabes? Tienen experiencia haciendo eso. Y si veían que no era el momento, no te iban a dejar que te quedaras ahí. O si ellos no se sentían así, porque también es una responsabilidad de quedarse con gente. El caso es que en ese día, tío, viví algo... Mira, todo el mundo conoce el yoga. También lo conoce, obviamente. Pero ese yoga, ¿tú has escuchado alguna vez hablar de Sattva Yoga? ¿Sí? Pues hay muy poca gente que lo haya escuchado. Muy, muy poca gente que ha escuchado Sattva Yoga. Suena. Pues Sattva Yoga, tío, no lo hace casi nadie. O sea, es algo muy, muy raro. Pero es que además ese hombre no hacía Sattva Yoga, solo hacía todo. Porque él había hecho crillas... No, crillas no, las crillas son las sesiones. Había hecho Kundalini Yoga, había hecho Sattva Yoga, había hecho Hatha Yoga, había hecho no sé qué yoga, había hecho todos los yogas. Y el tío hizo un popurrí. Mira, tú sabes lo que es una hora de sesión, un poco menos. Y cuando llevábamos la mitad de sesión, Gorri, haciendo... guiándonos, movimientos, meditaciones, soltar muy fuerte, activar ciertas memorias, ciertas cosas, movimientos, música, todo al mismo tiempo. De repente sonó la música, explotó, soltamos el aire, 10 minutos llorando, 20 minutos llorando, pero llorando, así llorando de alegría, llorando de... Dios, que mira cómo se mueven los pelos, tío. Llorando de alegría, de pena, de agradecer, todo a la vez. Yo no sé, unas cosas. Eso fue, tío, no sé explicártelo. La chica que estaba al lado conmigo se tuvo que tirar 3 horas llorando, hablando con ellos, diciendo que le acababan de sanar un trauma que tenía de hace años. Que le había salido el trauma que tenía de hace un montón y que estaba sanándolo. Y se tiró 3 horas llorando. Yo estuve 20 minutos así, pero fueron 20 minutos, 20 minutos, no estoy exagerando, 20 minutos llorando. Imagínate lo que hacía esa gente. En la clase éramos 4, los 2 chicos que nos guiaron y nosotros 2, encima de 2. O sea, era tan de tú a tú, tío. Nos dimos un abrazo con el hombre ese. Bueno, nos tiramos 3 minutos abrazados, pero así, ¿eh? Y yo pensaba en soltarme y decía, no. Era como, no, es la mente, ¿sabes? La mente que te quiere, es como si yo te doy un abrazo. Normalmente te doy un abrazo con alguien, no me doy un abrazo contigo y haces como, ¿sabes? Pero te quedas ahí. Es como, sí, ¿sabes? Pero no como cuando estás con una pareja que te abraza así, ¿sabes? No llega a eso. Pues nosotros llegamos a eso, sin conocernos de nada. Y eso fue una de las cosas más bonitas, tío. Yo me quedé diciendo, ojalá supiera yo hacer esto, tío, lo que hacían ellos, porque era, de verdad, es muy sanador, ¿eh? O sea, era brutal, tío, era brutal. Yo me tiré un día entero en éxtasis o 2. O sea, como si hubiera despertado a otro nivel, ¿sabes? De conciencia. Algo no sé explicar, es que no sé explicarlo, yo no sé ni qué ocurrió, no busqué cosas, no había información, no. Busqué Sattva Yoga, había uno por ahí, no sé dónde, en otro país, ¿sabes?
uno en España creo que lo hacía, ¿sabes? No sé, tío, algo, una locura, ¿sabes? A través de esos movimientos liberaban cosas. En plan, con la respiración y los movimientos de... Y mezclaba el cuerpo, no sé qué, liberaba cosas que tenía guardadas, ¿sabes? Y hacía que saliera todo. En fin. Más el mismo día o al siguiente de eso, a 500 metros estaba la casa del alquimista. Madre mía, es que esa zona es brutal, Gorri. Sí. Esa zona, tío, está la casa, el Tierra de Luz y la casa del alquimista al lado. Madre mía, chaval. Eso es brutal. Y la gente... ¿Y qué pasó ahí, Cora? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la gente tampoco lo ve. Porque la Tierra de Luz te tienes que parar. Si no, no lo ves. ¿Sabes? ¿Te tienes que parar? Porque tú pasas de largo y no lo ves. Tú puedes ver una mesa con fruta y ya está. Y, Perdona, que he ido a y coger- sigues de largo. He ido a coger unos higos. O coges un higo como tú has hecho y sigues de largo, pero no te paras a ver lo que hay ahí. Tú, que estoy cogiendo higos, tú continúa. Ahora me como yo uno. Yo te oigo. Había un laberinto que le llamaban el laberinto de... No me acuerdo cómo era. No sé cómo era, pero lo habían hecho a mano, tío. Y era como que siempre llegaba al mismo sitio. ¿Eh? O sea... era la vida. Entrabas, llegaba a un punto y luego tenías que salir y llegaba al mismo sitio. Una metáfora de la vida. Como que nacemos y volvemos luego al mismo sitio, ¿no? ¿Eso era el sitio ese? ¿Cómo? El sitio ese que fuiste, ¿no? Donde lloré con lo del yoga. Y más para adelante, ya me fui y me encuentro a... Bueno, a todo esto. Voy buscando la casa del alquimista. ¿Por qué crees que voy buscando la casa del alquimista? ¿Por qué? ¿Por qué lo crees tú? ¿Por qué te he dicho que yo a veces buscaba cosas? A ver si te acuerdas. La casa del alquimista. ¿El bastón? No. ¿Por qué a veces iba buscando yo nombres o sitios? ¿Por qué sabía yo lo de la ecoaldea? A ver si te acuerdas que te lo he dicho. No me ¿Por qué acuerdo. sabía yo que estaba la ecoaldea ahí? Te habían dicho. ¿Pero quién me lo dijo? El otro maestro. No. El primer chico que me encontré el primer día. Es verdad. ¿Tú sabes lo que es eso? Después de llevar 3 semanas andando, encontrarte lo que te habían dicho el primer día Es verdad. y buscarlo gracias a eso, que si yo nunca hubiera llegado a la ecoaldea, ¿sabes? ¿Y llegaste? Nunca hubiera llegado a la ecoaldea. No, es verdad. El Nunca. chico fue la clave, ese hombre. El primer día que llegué con la primera persona que hablé. La primera persona que hablé. Y claro, él había hecho el camino unas cuantas veces. Y fue la primera persona con la que hablé. De mi edad. ¿Cómo te quedas? Loco. No, es verdad, ¿eh? La locura. Yo iba flipando porque yo lo tenía apuntado en la libreta y cuando me acercaba al sitio decía, ¡hostia! Pues llego a la casa del alquimista, me quedé 2 días. Ahí sí que me quedé 2 días. 2 días con el hombre, le ayudé a desbrozar. Bueno. Unas cosas. ¿Y qué más pasó en esa casa? En esa casa me di cuenta de que... de lo que era verdaderamente el arte. Esa gente usaba elementos de la naturaleza y creaban alquimia. Hacían alquimia. Por eso era la casa del alquimista. Alquimia verdadera. Yo me llevé un colgante allí que lo sigo teniendo a día de hoy, eso no lo voy a perder nunca. Que es una bellota con minerales todo pequeñito y una pedazo de piedra azul exagerada, guapísima, tío. No me acuerdo qué nombre era, no sé si era turquesa, algo así. Un mineral, tío. Dios, qué precioso, de verdad. Y la habían hecho a mano tú. Habían sacado la bellota, habían dejado solo la parte de arriba de la bellota, ¿vale? La cáscara que tiene esa con puntito. Y entonces en eso le habían metido el cristal entre las piedrecitas de minerales que ellos habían cogido y lo habían pegado. Todo junto, ¿sabes? Y ahí creaban colgantes. Mira, yo me quedé como estuve viendo en directo cómo hacían los cuadros hechos con piedras, minerales, bueno, unas cosas, tío, que yo me hubiera llevado un cuadro, pero no podía porque no podía llevármelo andando, ¿sabes? Pero me quedé con ganas de comprarle uno de estos de 50 euros, porque dije, es que este hombre, tío, es que se merece
que se merece que le compren un cuadro de 100 euros o de 200, ¿sabes? Porque vivían de eso. Y de la gente que se quedaba ahí a dormir, ¿sabes? Que eran pocos los que no dejaban entrar a todo el mundo, ¿eh? Ahí era que tú hacíamos una serie de actividades, convivíamos un día y si veían que tú encajabas, entonces sí, puedes dormir aquí, ¿sabes? Pero si no, no. Si no, no puedes dormir aquí. Porque ahí tenía que haber mínimo varias cosas. Respeto, conexión. Si no, no. Eso se nota esas cosas. Hicimos varias dinámicas de escribir cosas, muchas cosas, tío, muchos ejercicios que te... Escribí lo que veía en el otro, ¿sabes? Y lo escribíamos con el de al lado. Muchas cosas. Es que son tantas cosas que viví que no te puedo contar ni la mitad. Pero bueno, te estoy montando los puntos clave que todo el mundo debería visitar. La Ecoaldea Matavenero, si tienes mucho tiempo a pasarte. Y si tienes la galla y eres más aventurero, porque si no, no te vas a meter ahí. Pero, por ejemplo, la Casa de los Dioses va a pasar sí o sí porque está en el camino. Así que párate. La Casa del Alquimista no va a pasar si no la buscas. Eso es importante. La Casa del Alquimista tienes que ir a conciencia, si no, no pasa. No está desviada el camino. Y por otros sitios clave, pues no recuerdo cómo se llamaba el albergue, tío, uno de los más esos que estuve, no sé si era el Fénix, puede ser, me suena. Pues ese fue el que llegué después y era el primer chico que me había hablado, su abuelo. Y eso fue ya de los últimos que estuve, uno de los que están... Bueno, todavía queda para llegar, pero lo he contado más o menos todo en orden cronológico, ¿sabes? Y cuando yo llegué después de ya 3 semanas andando, dije, oye, el primer chico que me encontré yo no queda. Pero lo vi. No lo va a ganar ya. El primer chico que me encontré yo era tu nieto. Y dijo, sí, no sé qué. Y me Leche. recibieron todo bien, ¿sabes? Estuvimos ahí como... Me trataron como si fuera... Como si no fuera alguien normal, ¿sabes? Como si tuviera un VIP, ¿sabes? Porque había sido una conexión, ¿no? Él me encontró a su nieto justo. Nada más empezar el primer día, ¿sabes? Estuvimos hablando un rato. Estuve hablando con ese hombre que llevaba a lo mejor 30 o 40 años sirviendo a las personas, tío. Eso era una gente que... Madre mía, es que era una entrega a la gente, tío. Te cogían y te llegaban y te ponían en el plato, ¿sabes? El mejor albergue de mi puta vida. Ojalá me acordara el nombre, pero no me acuerdo, tío. Puede ser que fuera algo del Fénix, sí. No sé si... Algo así, tío. No me acuerdo. Pero era... El mejor de la puta vida. Me tenía que haber la libretilla, no me acordaba, Gorri. Nada más nada. Pero lo tenía muchas cosas, ¿sabes? Ha Eso. fluido, ha fluido. Sí, pero la libretilla esa también hubiera dado un pelín... Para los nombres, sobre todo. Ya. Pero bueno, ha Ya, fluido, ha pasa. fluido. ¿Algo más? Yo creo que está bien, ¿no? Sí, solo una cosa más que voy a contar. Que Llevamos 3 horas ya. Solo voy a contar eso, que... ¿Cuánto? No. Una hora y Una hora y media, una hora y media, media ya. Caso es que yo lo que quería contar sobre todo es que estuve casi 2 meses andando, 1 mes y medio, y que para mí eso fue 1 mes y poco, mejor dicho, 1 mes y algunos días, ¿no? Si tú te tiras mucho, puedes hacer desde Francia hasta el final en 1 mes y poco. Pero imagínate cómo fui yo, que es verdad que hice... Estamos hablando de que hice, porque no fui a Santiago, fue a Finisterre. Al final fui a Finisterre. Son 600 kilómetros. Son 600 kilómetros andando. 600 y pico andando. Y fue pararme 2 días en un sitio. Otro día en un sitio. Eso fue la magia. Para mí. Eso fue... Y por último quería mencionar a los grandes de... que eso sí, no se me olvida jamás. Peter, Rosa y Luciris. Esa familia que me acogió... Yo llegué, vamos a contar la historia de la mochila última, cuando llegué a Santiago quedaban 4 etapas, se me reventó la mochila que había cogido, porque estaba bastante hecha mierda. Pero me sirvió todo el camino, hasta los 3 últimos días. Iba sin un asa, jodido, porque no puedes andar sin un asa. Pues al día siguiente de que pasara eso, yo esa noche me acosté pidiéndole al universo que por favor necesitaba una mochila. Al día siguiente me encuentro a uno de Hungría y me dice, te vamos a regalar nuestra mochila. Ahora en 2 días, cuando llega a Santiago, que nosotros nos vamos, vaciamos nuestra mochila, nosotros nos vamos en el autobús y te regalamos una mochila de 200 euros, que vale la mochila más o menos, o 300. No sé, no le mire el precio, ¿no? Pero para ser un poco mochila nueva, ¿vale? Me la regalan, yo flipando, ¿no? Como siempre, ya estaba acostumbrado a flipar. Llevaba ya, es que no he contado ni la mitad, ya estaba en Santiago, ¿no? Entonces ya me había dado tiempo a flipar de 1000 maneras. Para mí eso era ya, digo, bueno, pues es que me lo esperaba, la verdad.
sea, por un lado, gracias, me sorprendí, pero por otro lado lo veía venir. De que me iban a regalar una mochila, es que lo veía venir, ¿sabes? Lo veía venir. De que alguien iba a llegar y me iba a traer una mochila, lo veía venir ya. Y, y llegó la mochila, llegó a Santiago, y ese día me encuentro a una mujer, que eso no lo he contado, pero fue mi madre el camino, era mi madre literal, y me la encuentro en Santiago después de que nos habíamos estado encontrando una vez en un lado, otra vez en otro lado, otra vez en otro lado, otra vez en otro lado, durante todo el camino, un amor, todo bonita, tío, tenía 40 y pico años y nos conectamos a un nivel. Pues nos comimos un kebab, yo me comí un kebab falafel, vegetariano, me lo como con ella, y justo en eso me encuentra un hombre y me dice, ah, que calzo el camino, no sé qué, así como todo súper eufórico el hombre. Bro, me dice, ah, no sé qué, ¿dónde vas a dormir? Digo, es que está muy caro en Santiago, porque yo lo vi que era caro. Dice, ¿quieres dormir en mi casa? Así tal cual, una familia. Y dice, ¿quieres dormir en esta casa? Una familia. En plan, digo, no he dormido con nadie en todo el camino porque eso no me había pasado. Digo, venga. Y cuando yo llegué al camino de Santiago, que todo el mundo obviamente duerme en un sitio, pues yo cogí y me fui a otro lado. Y dormí en la casa de un hombre que me ofreció, sin conocerlo de nada, abrirme su casa, ¿sabes? Bueno, unas cosas, tío, que yo estaba... Y ese día todavía no tenía la mochila, pero tenía el WhatsApp de un húngaros, ¿no? Creo que por ahí. O Croacia, creo que Croacia. El caso es que mantuve el contacto, me quedé 2 o 3 días en la casa, 2 o 3 días en la casa del hombre este que me invitó, que el tío me decía, toma, ¿quieres no sé qué? Que vamos a comprar, no, lo pago yo. En plan, no sé qué, ¿quieres una tienda de campaña? En plan, tío, me compró una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque mi idea era experimentar. Yo tuve una idea, digo, ahora voy a experimentar desde el camino de Santiago a Finisterre durmiendo en una tienda de campaña. Y así hiciste. Eso hice. Porque yo ya estaba cansado de dormir en el albergue. Y brutal, ¿no? Y empecé a dormir en la tienda de campaña. Yo a partir de ahí subió mi peso a 12 kilos, que se notaba. Pero dormí en la tienda de campaña. Porque ya estaba fuerte, ¿sabes? Ya no era el primer día. Ya notaba yo que podía aumentar 3 kilos y seguir para adelante. Yo llevaba unos 8 o 9 kilos y con la tienda subió a 11, ¿sabes? Subía a 11 o 12. Y también pillé un camping gas. Me envió mi madre un camping gas que tenía en la casa y lo recogí en los correos de Santiago. Porque yo quería tener el camping gas y no quería comprar otro porque lo tenía en mi casa. Bueno, tú sabes lo que es coger castañas del camino, asármelas yo en la tienda de campaña y comérmelas en medio de un bosque yo solo. Ahí ya estaba en otro nivel, ¿sabes? Ahí ya estaba ni el nivel de... Claro, llevaba ya un mes andando, ¿sabes? Entonces ya era como... esto ya es de risa. Entonces cogía, dormía en la tienda de campaña, seguía andando, me veía la gente y decía, ¿estás durmiendo en la tienda de campaña? Yo sí. Y ahí fue cuando conocí a las chicas estas. Conocí a 2 chicas. Esto ya yendo a Finisterre, ¿eh? Estoy resumiendo todo para... Lo he resumido todo mucho, pero yendo a Finisterre, conocí a las 2 chicas estas, una conexión brutal, hablando, le dije cosas que para mí eran normales, ¿no? El ahora, viví en el ahora, y le digo, ¿qué haces que estás en el futuro, en Madrid? Si estamos aquí, digo, ¿qué estás haciendo? En plan, se lo decía todo tan natural porque, claro, estaba a un nivel de conexión en ese momento de conciencia que además era muy... Me puse muy tajante, ¿sabes? Y a ella eso le encantó, porque no conocían a nadie que estuviera en ese punto, ¿sabes? No habían conocido esa visión de la vida, de la conciencia. Y se enamoraron, entre comillas, de mí, pero no en eso, sino en el sentido de decir, ¿cómo sabes esas cosas? No sé qué. Y me preguntaban cosas, ¿no? Y andamos 4 o 5 días juntos. O sea, como casi toda la etapa de... Había conexión entre las 3. Había mucha conexión, muy... Podía haber sido pareja los 3. No lo sé, con una sí. Que eso fue... Porque una sí que tuvimos ahí un feeling bastante gordo, ¿no? No llegó a ver nada. Es que te voy a contar, es ahí lo de corazón y mente. Rápido, venga, vamos. Vamos. Estoy intrigado. Llego a Finisterre y antes de llegar duermo en el mejor sitio de mi puta vida, en un campo yo solo con la luna llena, tío, con unas castañas asadas en un fuego que yo hice con que busqué los troncos. Locura. Pues llego a Finisterre, ellas siguen porque no querían dormir, no se atrevieron. Digo, duerme conmigo si quieres en la esta, no quisieron, no dormí en la esa. Y cuando llego a Finisterre, vuelvo a quedar con ellas. Finisterre es un espectáculo. Si Santiago de Compostela las voy, a Finisterre es el doble, porque ahí toda la gente te recibe. Tío, eso era una fiesta constante, ¿sabes? Acabamos durmiendo en la playa a lo mejor había 20 tiendas, dormí ahí en 20 tiendas de acampar en una playa. Una locura, tío.
Ya nos echó la policía porque trajeron un burro y, bueno, había un burro en la playa, ¿sabes? Ahí cagando y todo. Y, Joder. bueno, pues, al final, pues, eso era el sol, hermano. Había uno que hizo el camino con un burro. Con un burro. Hizo el camino con... Y yo era su amigo, en plan, me hice su amigo, o sea, Sí. obviamente, porque era Dios. En plan, ese chico estaba iluminado, ¿sabes? Iba con un burro y venía de Francia, andando con un burro. Ha hecho unas cosas, tío. En plan, y lo dejaba donde podías, imagínate. Una locura, tío. Sí, además ese zagal era... Bueno. No puedo contar todo porque si no son muchas cosas, pero resumiendo, última. Me acogen casi 2 semanas en una casa de madera, unos que vienen en Finisterre, pero dormíamos fuera. Yo dormía en mi tienda de campaña. Estoy compartiendo con ellos 2 semanas, que desde aquí le mando todo mi amor. Se lo pasaré por WhatsApp la entrevista, para que la vean. Unos genios, unos iluminados total. Fue el del didgeridoo, ese que me hizo... Me enseñó a hacer esto. Gracias a ese hombre hago esto. Qué maravilloso. Fíjate cómo son las Qué cosas. resonancia, ¿eh? Me enseñó ese hombre. Sin ese hombre yo no sabría hacer canto armónico. Aprendimos andando por los montes cogiendo setas, porque ellos sabían todas las setas que eran las buenas. Comimos setas un montón de días. No alucinógenas, que hubiera estado guay también, pero no fueron alucinógenas. Fueron fritas. Y estuvo... Último va a acabar. Último para cerrar, Cora. Tuve que tomar una decisión. Como todo se me daba, de repente, uno de los del camino que me invitaron también a comer, y bueno, unas cosas que flipas, tío, un camino, un albergue templario que había ahí el señor Tomás, increíble, que dormí en su saco, dormí, no te lo pierdes. Pues ese hombre había conocido a uno que quería llevar el camino desde Murcia hasta Santiago, y estaba moviéndose para que hiciera un camino desde Murcia hasta Santiago, porque había pruebas de que había empezado en Cartagena, según decía el apóstol, no se sabe, pero bueno, el caso. Me escribiendo por WhatsApp, yo quería volverme. Y hablando con él me dice, pues si nosotros vamos a volver ahora, ¿quieres venirte con nosotros gratis? ¿Bro? Estábamos hablando de que me iba a volver totalmente gratis desde Santiago hasta mi casa, o sea, hasta Murcia. Literalmente, en plan, un viaje que iba a salir ya. Y yo tuve que tomar una decisión muy dura porque estaba con mis colegas, estaba con las chicas estas, estaba con todo. Y la chica me dijo, vente a Madrid. Y había un feeling, ¿sabes? Había un feeling ahí. Con ella. No se sabe, hasta unos días, pero había un feeling ahí. Y yo tomé la decisión de quedarme unos días porque ahí todavía no conocía, perdón, lo de las chicas fue antes de lo de volverme, fue cuando yo conocía el de los armónicos. Y yo tuve que tomar la decisión de si quedarme con ellos y conocer todo lo que había en Finisterre, incluido el de los armónicos, o irme con la chica a Madrid. Y yo no lo vi, dije yo en Madrid ahora, volverme de golpe, no lo vi. Y mira que sentí algo por ella en ese momento, ¿sabes? Y yo creo que fue porque hablábamos tal, al final no fue... De ahí. Sí, hubo una atracción y mucha conexión. Pero tú tienes que elegir. Es como el corazón te dice una cosa y por otro lado tu corazón también te dice otra. En ese caso eran las dos el corazón, ¿no? Porque el corazón me dice esto con esta chica, pero el corazón también me dice que aquí hay muchas cosas más que experimentar. Y la verdad que no me arrepiento porque ahí experimenté unas cosas increíbles, tío. Fue esas 2 semanas, me quedé 2 semanas en Finisterre. 2 semanas. Son 2 semanas, te da tiempo a mucho. Y ya para acabar, ya lo último, vuelvo con este hombre de Murcia que me ofreció. Y vuelvo para estrenar el primer hito que se llama de eso, de Santiago, del Camino de Santiago en Murcia. O sea, yo vuelvo a la fiesta de Murcia de inauguración, ¿sabes? Salgo en una prensa así y todo, en plan, con el chico este que estaba inaugurando la esa y duermo en su casa, en plan. O sea, y volví, mi vuelta fue llegar a una fiesta. Épico, ¿eh? Epiquísimo. Ha sido un placer, Cora. Epiquísimo, hermano. ¡Vamos! Y nos hemos quedado... ¡Viva el camino! Hay que hacer el camino, chicos. Os he contado solo un 50% o menos. Imaginad lo que se puede experimentar ahí, chicos. Hacedlo. Atreveros a vivir. Besos.